Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos. Y así también confiando en que cada uno de ustedes será bendecido a través de esta escritura. Hoy la palabra se encuentra en Marcos capítulo 9. Vamos a leer el versículo 38 al 41. Y les doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. En los tiempos de Jesús, cuando caminaba junto a sus discípulos, enseñando el Evangelio y las nuevas buenas de salvación, como Juan nos describe, andaban otros echando fuera demonios en el nombre de Jesucristo, pero no caminaban con Jesús. Y eso le llamó la atención a Juan. Cómo ellos echaban fuera demonios en el nombre de Jesús y no caminaban juntos con ellos. Y de cierta forma era entendible la inquietud que tenía Juan en ese momento. Pero Jesús le respondió y le dijo: déjalo, porque no hay nadie que pueda hablar mal de mí si a través de mi nombre echa fuera demonios o hace milagros. Y eso es una realidad. Hoy por hoy muchas personas andan por el mundo imponiendo manos y echando demonios fuera y haciendo milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Y ninguno habla mal de Jesucristo. Pero existe una gran diferencia entre Juan, que era discípulo de Jesús, y aquella persona que andaba en el nombre de Jesús y no caminaba con Jesús, no le seguía. La diferencia es que en el nombre de Jesús hay poder. Y cualquier persona en el mundo, en el nombre de Jesús, puede echar fuera demonios. Y es una realidad. Porque toda potestad, todo el mundo espiritual se somete al nombre de Jesucristo y lo obedece. Porque Él es el Dios Todopoderoso.
Los demonios oyen el nombre de Jesús y tiemblan en su nombre y huyen cuando se actúa con convicción y fe. La cuestión es que ¿por qué echaban fuera demonios y hacían milagros y no seguían a Jesucristo? Como así sus discípulos caminaban con Jesús, le seguían donde quiera que él fuera. Y ellos observaban cómo Jesús hacía los prodigios y milagros y sanidades y echaba fuera demonios. De él aprendían, con él caminaban y le conocían en la intimidad, en lo personal. Mas el otro que echaba fuera los demonios y hacía milagros en el nombre de Jesús y no le seguía, no conocía verdaderamente a Jesús. Y eso es una gran diferencia entre ser un verdadero discípulo de Jesucristo y usar el nombre de Jesús para poder recibir o hacer milagros y prodigios. Nadie que crea en Jesucristo habla mal de Jesús. Todos aman a Jesucristo, pero no todos le siguen y no todos le conocen, como si sus discípulos, los 12 apóstoles que caminaban, dormían junto a él, comían con él, caminaban con él, aprendían de él. Y eso hace la diferencia entre predicar un evangelio verdadero, conociendo perfectamente la voluntad de Dios, y predicar un evangelio sin conocer la voluntad de Dios y sin conocer a Dios, pero haciendo prodigios y milagros y echando fuera demonios. Hoy por hoy muchos sirven a Dios de esa manera. Buscan el prodigio, el milagro, las sanidades, echar fuera demonios. Buscan la prosperidad incansablemente. Cuando en realidad la riqueza más grande que un ser humano puede tener es la salvación de su alma. ¿A través de qué? Del Evangelio del cual nuestro Señor Jesús nos vino a dar, las nuevas buenas de salvación que les llamaban. El nacer de nuevo, el recibir remisión de pecados. Ese es el milagro más grande que podemos recibir. Y por eso que es importante que nosotros caminemos y conozcamos a Jesucristo tal como es. Y nosotros nos acerquemos a Él tal como somos. Pero que aprendamos de Él y le conozcamos a Él, que caminemos con Él y le sigamos. Y obedezcamos en su perfecta voluntad. Y no que usemos su nombre para echar fuera demonios o hacer algún tipo de milagro.
sin conocerle. Pero como todos habían oído hablar de Jesús y que hacía prodigios y milagros y sanidades, algunos comenzaron a usar el nombre de Jesús. Y como ya podrás entender, aún de los tiempos de Jesucristo, andaban otros en el nombre de Él sin conocerle y sin seguirle, y haciendo milagros y echando fuera demonios. El falso evangelio nace de nuestra propia carnalidad, de la arrogancia, del egoísmo, de la insensatez. Por ser famoso, por la riqueza, por el poder. De ahí nace un falso evangelio. Si un hombre no es conocedor de Dios y no es manso y humilde de corazón, Dios no va a morar en ese corazón. Dios necesita corazones humildes que caminen por amor a la obra de Él, por amor a las almas. Y que su palabra sea el deleite que ellos tienen en su boca. Ciertamente hoy por hoy existen muchas denominaciones, religiones, cristianas, hablemos. Muchas, que cada una de ellas tiene sus propias doctrinas. Pero verdaderamente, ¿cuántas de ellas caminan y siguen a Jesús? Y hablan verdad, que es importante la verdad en nuestra vida y conocer a Jesucristo, caminar con Él, estar cerca de Él, abrazarlo, comer con Él, seguirle y aprender de Él. Pero somos insensatos, imprudentes, muchas veces rebeldes, arrogantes, orgullosos. Y eso hace que nosotros nos equivoquemos de camino y en vez de convertirnos en siervos genuinos de Dios, nos convirtamos en falsos predicadores, usando el nombre de Jesús sin conocerle. Hoy te invito que analices tu propia vida, porque todos tenemos un alma que salvar y todos necesitamos la verdad en nuestra vida y abrazar a Jesús y caminar con Él. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si yo no sigo a Jesús, ¿cómo podré caminar en las sendas que Él nos trazó? Necesitamos caminar con Él, seguirle a Él, para caminar esa senda que Él nos trazó. Y así algún día, cuando Él nos llame a su presencia, entrar al reino de los cielos.
Y para eso necesitamos humildad. Porque a través de la humildad tenemos la capacidad de reconocer nuestros errores en nuestro caminar espiritual y volvernos a Cristo. Porque Él es fiel y justo para perdonar. Pero cuando no reconocemos nuestro pecado, nuestros errores en los caminos de Dios y en la vida espiritual, y nos miramos como simplemente hombres perfectos, dejando la palabra de Dios a un lado, y nos gusta como somos porque nuestra conciencia quizás carnal está en paz, no vas a volver a poder volverte a Dios porque tu corazón es arrogante delante de Él. Porque basta que entendamos que la palabra es santa y perfecta y que nosotros, carnales, hombres, nacemos imperfectos en el pecado. No podemos cumplir la palabra de Dios a la perfección, es imposible. Y pretendamos hacerla. Esa es parte de nuestra arrogancia que muchas veces no se entiende. Y la confundimos con querer acercarnos a Dios, cuando la Biblia nos enseña que la ley fue dada para el conocimiento del pecado. O sea que a través de las Escrituras nosotros tenemos que conocernos y constituirnos pecadores, para que así llegue a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro corazón, a lo más interno de nuestra vida, a lo más profundo, la desesperación por ser salvo. Y es ahí donde sucede el milagro y aparece Jesucristo como nuestro único Salvador. Pero si no conocemos nuestra propia esencia, si no reconocemos nuestra naturaleza, no somos honestos delante de Dios, conforme a la Escritura, ¿cómo Dios podrá salvarnos? Cuando Él no vino a buscar justos, vino a buscar pecadores al arrepentimiento. Y no pecadores conforme a nuestra conciencia, sino pecadores conforme a la Escritura. Porque la ley, su palabra, es para el conocimiento del pecado. O sea, nosotros tenemos que entender el conocimiento de qué es lo que es pecado delante de Dios. Y no obedecer su palabra es pecado. ¿La podemos obedecer completamente? Es imposible, ¿cierto? Pero ahí el hombre falla, así también. Porque en vez de reconocer que es débil e insuficiente y que no puede cumplir los mandamientos y la ley de Dios, sus estatutos, perfectamente, se esfuerzan cada día más por querer cumplirlo. Y en vez de acercarse a Dios con humildad, se alejan de Dios con arrogancia. ¿Acaso no entendéis que sois débil e insuficiente? ¿Acaso no comprendéis que para acercarse a Dios necesitamos ser humildes de corazón? Porque a ese corazón Dios no lo desprecia. Y no una humildad carnal, sino una humildad espiritual que proviene a través de la Escritura. Y esa es la diferencia de ser enseñado por Jesús, Hijo de Dios. Caminar con Él y seguirle, que solamente oír de Él y no seguirle. Y usar su nombre para la fama, para la vanagloria. ¿De qué vale ser famoso en este mundo si estamos sin Cristo? Ya que al final de nuestros tiempos
¿No nos vamos con Él? Pero si estamos con Él y seguimos a Él, su verdad está con nosotros, tenemos vida eterna. Jesús vino mediante agua y sangre, dice la Escritura. Y ese es el Jesús que tenemos que predicar y enseñar, no a otro. Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de agua y espíritu para entrar al reino de Dios. Es lo que tenemos que hacer y aprender, conforme a la Escritura. La Escritura nos dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás va a ser añadidura. Es lo que debemos de hacer, buscar el reino de Dios y su justicia, y no nuestra propia justicia. Y Pablo nos enseña en el libro de Romanos que en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Y el justo por la fe vivirá. Si queremos tener vida, debemos recibir la revelación de la justicia de Dios a través del Evangelio. Y no viene de otra manera. Y si quieres recibir esa revelación, debe ser enseñado por hijos de verdad, por aquellos que han conocido a Dios y han caminado con Él y le han conocido. Ellos te pueden guiar verdaderamente a la justicia de Dios y hacerte conocer a Dios tal como es y su perfecta voluntad. No a aquellos que oyen el nombre de Jesús y no le siguen, pero sí hacen milagros y prodigios y echan fuera demonios. Hoy por hoy existe mucha hipocresía, porque en casi la mayoría de las religiones y denominaciones tienen distintas doctrinas, pero dicen que alaban al mismo Dios. Es extraño, ¿cierto? Ya que la palabra es una sola. Y la fe que nosotros debemos de tener en nuestros corazones es la misma fe de los apóstoles. No existe otra fe verdadera. Así como predicaba Lucas, Mateos, Marcos, Juan, así también nosotros debemos de predicar el Evangelio con la misma fe, así como Pablo predicaba el Evangelio tal como lo predicaban Pedro, Juan, Lucas, Marcos, Mateos. Así también nosotros debemos de predicar, ya que todos predicaban lo mismo y creían en lo mismo, usaban distintas palabras, predicaban el Evangelio conforme a sus propias palabras, pero todos tenían la misma fe, todos predicaban agua y sangre, todos. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Y para eso debemos de conocer a Jesucristo y caminar y seguirle. Y no oírle de lejos. Cuán importante es la Escritura y la sana doctrina. Cuán importante es ser enseñado por un hijo genuino de Dios, escogido por Dios, que haya caminado con Dios, enseñado por Dios, templado por Dios.
Es una tremenda diferencia porque Él sí te va a hacer entrar al reino de los cielos. Él sí se va a preocupar de la sanidad de tu alma. Él sí te va a enseñar a caminar en sendas de justicia y de verdad. Y te va a hacer conocer el reino de Dios y su justicia. Y te va a enseñar a vivir en ella, para que la gracia de Dios siempre esté sobre ti y nunca puedas salir de ella. Y así como Pablo nos enseñaba cuán ancho, cuán profundo, cuán alto, sepas tú cuán alto, cuán ancho y cuán profundo es el amor de Dios para contigo, conforme a su justicia. Y su corazón y tu corazón se llene de la gloria de Él. Y la presencia del Espíritu Santo esté permanentemente en tu vida. Y lo honres y la alabes las 24 horas del día, los 365 días del año, hasta el tiempo que Dios te llame a su presencia. Todos los días y donde quiera que tú vayas, Dios va a estar contigo, porque la presencia del Espíritu Santo va a estar en tu corazón. Que Dios te bendiga esta tarde. Es una palabra para reflexionar, ya que la vida espiritual es más importante, porque es una eternidad en el cielo o en el infierno. Esta vida es pasajera. Lo más fuerte, de 80 hacia arriba. Pero ¿quién sabe la hora de partida? Nadie lo sabe, todos tenemos esa incertidumbre. ¿Cómo iremos a partir? Todos tenemos alguna aspiración con referente a aquello, si en algún momento nos llegara la hora. Pero solo Dios conoce el día y la hora. Y a nosotros, el tiempo que estemos acá, nos conviene hacer su voluntad y enseñar verdad y guiar a otras almas al conocimiento, para que así nuestros hermanos en la fe sean millares y se vuelvan de la desobediencia y se vuelvan de su mal camino y se reconcilien con Dios. Jesús vino a eso, a reconciliarnos con el Padre. La cuestión es que no todos quieren esa reconciliación, porque no todos buscan y siguen a Jesucristo. Que Dios te bendiga esta tarde. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mira la bendición que Dios tiene para aquellos que caminan con Él, para los verdaderos hijos de Dios. Que cualquiera que le bendijere a ellos, van a ser bendecidos, van a tener una recompensa. Porque cualquiera que ayudare a un hijo de Dios es como si ayudare o bendiciere también a Dios mismo, a uno de sus hijos. Si uno de sus hijos está en alguna dificultad y viene alguien y lo ayuda, es como si ayudase y prestase su colaboración al mismo Dios. Pero aquellos que quieran hacerle mal,
a uno de los hijos de Dios, también va a tener su pago. Porque es como si se lo hicieran al mismo Dios. Por eso no es cualquier cosa maldecir o irse en contra de un siervo de Dios. Porque es irse en contra de Dios mismo. ¿Y quién podrá contra Dios? ¿Quién podrá decirle algo? Esa es la importancia de conocer a Dios y su perfecta voluntad. Conocer y entenderle. La Escritura nos enseña, nos dice, si algo debemos de jactarnos es de conocerle y entenderle. Y es una realidad. Conocer a Dios y entenderlo trae un tremendo beneficio para aquellos que caminan con Él y aquellos que también quieran conocerle. Porque van a saber conducirse dentro de la obra espiritual. Y van a saber guiar a otros hacia Él. Porque Dios es que salva y restaura. Es Dios quien da remisión de pecados. Porque Dios mismo fue el que vino a este mundo a entregar su carne y su sangre, a ser bautizado y crucificado por nosotros. Y levantándose de los muertos para hacia nosotros darnos una nueva vida. Si no existiese la resurrección de los muertos, ¿el cristiano tendría una nueva vida? Es imposible. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesús, que se levantó de entre los muertos al tercer día, porque así nos dio una nueva vida. Nos hizo nacer de nuevo por su gracia y por su amor y sus misericordias. Que Dios te bendiga esta tarde, de que Dios me ha dado, y te invito a orar por esta palabra. Mi Dios, te doy gracias por su amor, su justicia, su verdad y su misericordia, implorando, Padre mío, que usted obre en cada corazón y en cada vida, y conforme a cada necesidad usted vaya obrando. Guíanos en senda de justicia y de verdad, y llénanos cada día de tu presencia. Obra en los corazones de aquellos que tienen algo en nuestra contra. Disuelva todo mal, toda traición, todo engaño y toda maldad. Como así también protéjanos, Padre mío, de todo mal. Guía nuestras vidas, nuestras mentes y corazones, y que tu nombre sea glorificado en cada corazón. Que cada uno tenga ese encuentro personal junto a ti, para que caminen contigo y te sigan donde quiera que tú vayas. Gracias te damos, mi Señor, y derrama bendición en cada uno de nosotros, y úngenos de la mollera a la planta de los pies. Esto te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.